Todo el mundo sabe que existen dos versiones de Left 4 Dead 2, la versión de PC Steam y la versión de Xbox. Si tú le preguntas hoy en día cuál de estas dos versiones es mejor para cualquier persona, normalmente siempre te van a decir que la versión de PC es buena por tal motivo, y otras personas te van a decir que la versión de Xbox es mucho mejor por ciertos motivos. Pero en sí, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Cuál versión tiene mejores cosas? ¿Cuál versión se puede jugar mucho mejor? Y sobre todo, ¿cuál de las dos versiones es más divertida? ¿Es más intuitiva? E incluso en cuál de las dos versiones te la puedes llegar a pasar bien jugando solo o con amigos. Por eso es que el día de hoy vamos a ver diferencias entre la versión de Left 4 Dead 2 de PC y la versión de Left 4 Dead 2 de Xbox. Como una pequeña aclaración, la mayoría de los puntos que van a aparecer en este video son opinión personal mía, de mi propia experiencia jugando a las dos versiones, tanto la versión de Xbox como la versión de PC. Así que no se les note de raro que en algunas cosas sean cosas diferentes a las que ustedes conozcan o las que ustedes hayan jugado en cualquiera de las dos versiones. Si ustedes pueden comentar alguna otra diferencia entre la versión de PC y la versión de Xbox, o incluso cuál de las dos versiones es mejor, por favor coméntenlo aquí en los comentarios. Y si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será libertad. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Antes de comenzar, te quiero pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Para comenzar con este video, vamos a comenzar con lo más simple y lo más básico, el precio y la forma de conseguirlo. Las opciones para que nosotros podamos conseguir la versión de Left 4 Dead 2 en la versión de PC Steam son bastante variadas, desde poder comprarlo obviamente lo más básico en Steam, con un precio alrededor de 123 pesos mexicanos, algo así como 5.84 dólares estadounidenses, además de que también podemos comprarlo en páginas de case para poder activarlo en la versión de Steam, esto dependiendo mucho en qué página encuentres tú alguna key disponible, porque siempre o casi siempre la mayoría de keys que podemos encontrar en estas páginas de Left 4 Dead ya no están disponibles por algún motivo. Algo que posiblemente mucha gente no conozca es que nosotros podemos adquirir o comprar una cuenta de Steam en la cual vengan varios juegos, y entre esos juegos muy posiblemente venga Left 4 Dead. Esto por lo regular siempre suele ser bastante complicado, ya que hay muchas veces donde las cuentas son de manera random y traen juegos random. Estas por lo general suelen ser muchísimo más baratas, pero existe una opción de que nosotros compremos una cuenta ya con el juego adentro. Este por lo regular siempre va a estar disponible para que nosotros, si queremos jugar desde esa propia cuenta, podamos hacerlo, o si nosotros ya tenemos una cuenta de Steam, solamente hagamos el préstamo familiar a nuestra cuenta oficial de Steam. Y posiblemente una de las opciones muchísimo más conocidas de todo el universo para poder conseguir Left 4 Dead, piratearlo. Literalmente dentro de la versión de PC existen muchísimas formas para poder conseguirlo: comprarlo, comprar case, comprar cuentas, piratearlo, entre otras más opciones que podemos tener, pero la mejor de ellas siempre va a ser comprarlo. En la versión de Xbox, a diferencia de la versión de Steam, suele ser un poco más cara, pero además de poder comprarlo, también tenemos diferentes formas de adquirir este juego. Hasta donde yo sé, hoy 2025 ya no es posible adquirir la versión de Left 4 Dead 2 en Xbox, esto debido a que el Xbox Marketplace en la versión de Xbox 360 fue cerrado definitivamente, pero cuando el Marketplace estaba disponible, este tenía un costo de 299 pesos mexicanos, algo por ahí de 14.7 dólares estadounidenses. En serio, este es el doble de precio de la versión de PC, pero otra opción, además de poder comprarlo de forma digital, es que también lo podríamos conseguir en el formato físico. Esto es algo bueno debido a que este juego es retrocompatible, así que si nosotros podríamos conseguir un formato físico, podríamos jugarlo sin ningún problema en algún Xbox One o en algún Xbox Series. Pero aquí surge otro problema bastante grande, el problema del formato físico, y dependiendo mucho donde te encuentres y también dependiendo mucho donde lo llegues a comprar, por ejemplo en páginas como Facebook Marketplace y Mercado Libre, literalmente ahí la gente sí está urgida y rugida de las tripas, ya que en estas páginas nosotros podríamos encontrar el formato físico de Left 4 Dead 2, pero este superando un precio de los más de 1000 pesos mexicanos, algo así de 50 dólares. En serio, este es el quíntuple del precio original, y solamente por el formato físico, y nos estamos arriesgando a que este formato físico venga ya activado, o que incluso el disco venga rayado por completo si es que no podemos probarlo antes. Pero otra forma de también conseguir este juego para Xbox es que podemos descargarlo de forma pirata, y nosotros poder instalarlo en alguna consola que esté pirateada, o conseguir una consola que esté pirateada, ya sea con algún RGH o con algún mod, y que venga este juego adentro de la propia consola. Pero eso sí es demasiado rollo. Ahora yo les hago la siguiente pregunta: ¿ustedes cuántos estarían dispuestos a pagar por la versión de Xbox 360 de Left 4 Dead 2?
Left 4 Dead 2, al ser un juego bastante antiguo, cuenta con un poco de contenido variado, pero primero veamos el contenido de este juego por separado. El juego base es aquel en donde solamente es el juego normal, común y corriente, las 5 campañas básicas normales, los supervivientes e infectados normales, los modos de juego básicos, además de las pocas opciones de personalización que tenemos. Además también tendríamos los DLCs, este sería el contenido adicional del juego que se le fue añadiendo durante sus años de vida. Estos propios DLCs se dividen en 3, el DLC 1 que incluye la campaña de función, nuevos infectados, nuevas armas, nuevos objetos, nuevos spawns de objetos y nos incluyó por primera vez las mutaciones para tener más modos de juego. El DLC 2 que incluyó la campaña al sacrificio, la campaña alta médica, nuevas armas y además la opción de poder jugar con los supervivientes de Left 4 Dead 1, así como añadir 5 mutaciones nuevas. El DLC 3 que incluyó la campaña Aguas Turbulentas, además de incluir todas las campañas de Left 4 Dead 1, pero sin la integración de nuevo contenido como armas, infectados, mutaciones, etc. Y posiblemente lo más conocido después de tantos años, la The Last Stand Update. Técnicamente este sería el cuarto DLC que incluye el juego, pero además de ser un DLC también es la mayor actualización que tuvo Left 4 Dead, y en sí como tal no se considera un DLC, se considera como una actualización, ya que esta misma, además de venir a añadir una nueva campaña, también vino a añadir nuevas armas, nuevos capítulos para modos de juego, logros, y además de que fue la primera que vino a cambiar Left 4 Dead 2 por completo, añadiendo nuevas animaciones para algunas armas, nerfeando y bufeando infectados y armas, nuevas zonas, entre otras más cosas que literalmente si me pusiera a explicarles todo el video duraría horas. Pero ahora, ¿qué contenido tienen estas dos versiones? Por obvias razones, la versión de Steam contiene todo esto y más, debido a que todo el contenido, ya sea de DLCs y actualizaciones, primero salía en la versión de PC y luego salía en la versión de Xbox, pero con la diferencia de que todo esto es gratis, a diferencia de la versión de Xbox donde solamente tendríamos el DLC 1, el DLC 2 y el DLC 3, pero estos mismos serían de paga en la versión de Xbox. Pero además no siendo un pack, sino vendiéndose por separado los 3, además de que cada uno de ellos tenía un precio diferente, haciendo un gasto aproximado de 600 pesos mexicanos, algo así como $28. Pero si nosotros en la versión de Xbox no comprábamos ningún DLC, ¿qué teníamos entonces? Como tal, solamente tendríamos el juego base con las campañas básicas, los supervivientes de Left 4 Dead 2, sin la posibilidad de que pudiéramos jugar a las campañas del primer juego con los supervivientes del primer juego, sin la posibilidad de poder jugar a las mutaciones, pero una cosa bastante importante que los de la versión de PC Steam sí tuvieron y los de Xbox no, fue el añadido de la The Last Stand Update o el conocidísimo cuarto DLC. Este mismo fue un DLC o actualización que no llegó a la versión de Xbox, y seguramente se estarán preguntando ¿por qué? Como tal, esta update no fue hecha por Valve sino por la comunidad del juego de la versión de PC, y esta solamente salió en la versión de PC Steam de manera gratuita, y como tal iba a ser bastante complicado que esta update llegara a la versión de Xbox. Ahora pasemos con un punto bastante importante entre ambas consolas: la jugabilidad. Si bien todos sabemos que jugar Left 4 Dead 2 es 1000 veces más fácil jugarlo con teclado y ratón, que de hecho creo que esa es la forma más fácil de jugar a todos los shooters en primera persona, ya que si bien esto nos ofrece un mayor movimiento, una mayor libertad para poder hacer ciertos movimientos con infectados especiales, además de tener un cierto movimiento más específico para poder controlar todas las armas del juego, ya sea al momento de querer esquetear a un hunter o al momento de querer usar la mira del francotirador para lo mismo o para atacar a larga distancia, pero tampoco hay que hacerle el feo a jugar Left 4 Dead 2 en mando, ya que si bien jugar Left 4 Dead 2 en mando también puede llegar a ser algo sencillo, y ojo, esto lo estoy diciendo desde mi propia experiencia. En este punto parece ser que los de Valve hicieron un gran trabajo al portear los controles de Left 4 Dead a el mando del Xbox 360, además de que también jugar en mando nos puede dar una sensación casi precisa de libertad y un muy buen autoapuntado, no siendo tan agresivos con otros videojuegos, pero también dándonos esa pequeña libertad de que podamos hacer grandes cosas con el mando. Es cierto que vamos a estar limitados en ciertos movimientos con ciertos infectados, también con ciertos movimientos con el superviviente, pero créeme que hay gente que sabe jugar demasiado bien con el mando que hasta pueden llegar a hacer bunny hop con esto. Es en serio, hay gente que hace bunny hop jugando con mando. En este punto es más que nada cuestión de gustos. ¿Te gusta tener la libertad y la facilidad del teclado y el ratón? ¿O te gusta tener esa sencillez y esa pequeña sensibilidad que nos da el mando? Como lo dije, es cuestión de gustos.
Hay algo que entre ambas plataformas comparten bastante bien, lo cual es el modo multijugador. Si bien sabemos que este juego lo podemos disfrutar en forma solitaria, o sea que nosotros solitos podemos pasarnos una campaña con los bots y listo, pero eso hasta cierto punto llega a ser bastante aburrido porque los bots, además de ser estúpidos, la experiencia no termina siendo la misma. Pero la gran mayoría de nosotros sabe que el fuerte y la verdadera diversión de Left 4 Dead 2 es de manera online. Tan solamente en PC Steam, Left 4 Dead 2 tiene un total de 24,000 jugadores al día. Pero ¿cómo sabemos la cantidad de jugadores reales que existen en Xbox hoy en día? Si alguien lo sabe, por favor coméntelo aquí en los comentarios, se lo agradecería muchísimo. Aunque de la misma manera se mantiene bastante activo igual que la versión de Steam. Ahora bien, me surge la siguiente duda y la siguiente pregunta. En la versión de Steam hay 24,000 jugadores todos los días, pero ¿en dónde están todos esos jugadores? Esto lo digo así y planteo esta pregunta debido a que en esta versión, cuando nosotros tratamos de encontrar una partida en diferentes modos que no sean campaña normal o modo versus, relativamente no vamos a encontrar a casi nadie jugando en los demás modos, ya sea supervivencia, mutaciones, supervivencia, enfrentamiento, búsqueda, entre otros. Como les dije, la mayor parte de la gente, tanto en la versión de PC como en la versión de Xbox, se encuentran jugando al modo campaña cooperativa y al modo versus. Además de encontrarse en estos dos modos, también se encuentran en los servidores dedicados o modificados por la comunidad, los cuales se dedican a rentar servidores con los mismos modos pero con diferentes temáticas o diferentes reglas. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de la gente que juega la versión de PC Steam. ¿Y en Xbox? ¿Dónde se encuentra toda la gente que juega a diario a Left 4 Dead 2? Bajo mi propia experiencia, igual que en la versión de PC, solamente se jugarían los mismos modos con la diferencia de que tenemos que pagar para jugar en online, el conocidísimo Xbox Live. Pero además de eso, solamente jugaríamos en los servidores básicos que tendría la Xbox, o sea, los servidores comunes y corrientes, donde podríamos jugar al modo versus y al modo campaña, donde se encuentra la mayor parte de la gente. Y esto que les estoy comentando, como todo lo que les dije en este video, es mi propia experiencia donde yo he encontrado a más gente jugando. Y también con la contra y el problema de que no tenemos servidores modificados ni servidores dedicados. Existen modificaciones donde puedes jugar a diferentes modos como 1 vs 1 o 2 contra 2, pero es algo complicado poder tenerlo y poder jugarlas. Pero aquí hay una diferencia entre la versión de PC Steam y la versión de Xbox, ya que el 90% de nosotros sabe que Left 4 Dead 2 en Xbox se juega en pantalla dividida. Esto, si bien es bastante conocido en los cibercafés o en las conocidísimas cabinas para ir a jugar con tus amigos, sabemos que muchas veces la mayor parte de la diversión multijugador, entre comillas, es en pantalla dividida de Left 4 Dead. Y sobre todo jugar Left 4 Dead de esta manera en muchos lados es considerado como una religión. Yo diría que jugar Left 4 Dead 2 en pantalla dividida en un ciber es casi tan parecido como ir a jugar Gears of War. Cuando pasa esto de esta manera, muchos de nosotros siempre estamos viendo cómo juegan, cómo se pasan una campaña o incluso cómo juegan un versus solos, lo cual siempre ha sido divertido y chingoncísimo a más no poder. Pero una pequeña diferencia también entre la versión de PC Steam es que si nosotros vamos a una cabina que tenga el Left 4 Dead en las computadoras, pues básicamente si tenemos un grupo de 8 amigos, podríamos crear un versus entre todos. Pero en este punto la versión de Xbox es mucho mejor, ya que muchas veces nosotros no teníamos un grupo de 8 amigos para ir a pasárnosla de esta manera a un ciber, o incluso 4 para crear una sola campaña, y sobre todo que la mayoría de nosotros teníamos un amigo para ir a jugar al ciber en pantalla dividida, y sabíamos que nos íbamos a divertir hasta más no poder. Ahora bien, como opinión personal, ambas versiones son bastante buenas en diferentes aspectos. Por un lado, la versión de PC Steam tiene la mayoría de contenido, y eso siempre va a ser mejor para una experiencia más completa. Además de que le podemos añadir mods, gráficos, jugar de diferente manera, jugar de manera competitiva, jugar en diferentes modos, o simplemente hacer una experiencia de chill, donde estés tú solo con 4 amigos, o estés en un versus con 8 amigos, o simplemente quieras jugar de manera más tranquila, tú solo con los bots. Y sobre todo, que creo que es lo más importante, y es que es 10 veces más barato que la versión de Xbox. Además de que si lo encontramos en una muy buena oferta de menos de $1, pues ya tendremos todo el contenido, los DLCs de forma gratuita, y además de que hoy en día este juego es posible de que corra en casi cualquier computadora, siempre y cuando esta cumpla con estos requisitos. Por otro lado, la versión de Xbox nos ofrece una sensación de juego más casual y una experiencia más pura,
pero con la contra de que es más limitada si no tenemos todos los DLCs comprados, además de que el Contra anterior ahora es diferente aquí, y es que es 10 veces más cara esta versión, y además de que hoy en 2025 es demasiado complicado conseguir esta versión en un Xbox que no esté pirateado, o en un formato físico que no cueste como 1000 pesos, pero la versión de Xbox tiene la ventaja de que pues lo podremos encontrar literalmente en un Xbox pirateado, y además de que nos ofrece eso, la libertad de la pantalla dividida y poder jugar con otra persona extraña, ofreciéndonos mayores y mejores momentos de diversión, y una sencillez bastante notable. Pero ahora, ¿cuál es mejor? Aquí sin dudarlo yo siempre diría que la versión de PC Steam es mejor. Esto debido a que es más accesible en precio, podemos jugar en casi cualquier computadora, contamos con mayores actualizaciones, mayores correcciones de errores, mejores correcciones de bugs que en la versión de Xbox siguen todavía presentes. Además de que las opciones de cómo nosotros quieramos personalizar nuestro juego con mods, gráficos, etc. son más y son bastante variadas. Y sobre todo lo más importante, la comunidad es más activa en modos de juego extras y oficiales. Pero tampoco deberíamos hacerle el feo a la versión de Xbox, tampoco se queda atrás. Es cierto que hay que pagar para jugar en online, pero si tenemos con alguien con quien jugar pantalla dividida, ahí es donde está la verdadera diversión de la versión de Xbox, aunque siga siendo más limitada.